Hasta el día de hoy yo no he visto justicia que se vea por el acoso cibernético. Es más, es un asunto nuevo, es un delito que no tenemos tipificado, repito, y por tanto muchas de las personas omiten presentar denuncias. El ciberacoso está establecido entre los artículos que maneja la violencia de género, pero está especificado para las mujeres. Cuando personalmente yo pienso que los caballeros también sufren hostigamiento o sufren acoso sexual, hasta los niños son víctimas del acoso. Y pues no lo tenemos legislado como tal. Desde mi perspectiva como abogada, el problema que se va a dar más entre los menores de edad ahora sí es la pedofilia. Hola, ¿qué tal, equipo reflexivo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estrenando set. Ay, ¿cómo lo ven? Muy bien, muy bien, sí, claro. Y tenemos una madrina que es la primera invitada en este primer set, que es la licenciada abogada Brenda Rosario Chiquito Aquino, para tratar el tema de hoy, que es el ciberacoso. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, doctora en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, nada más ni nada menos que la licenciada Brenda Chiquito Aquino. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias. Sí. ¿Desde cuándo estábamos con que queríamos que vinieras? Pero se nos negaba. Ya saben, con un dinerito de honorarios, vengo cada que Hoy quieran. lo pudimos pagar. Hoy nos alcanzó la cartera. ¿Verdad que sí? Sí. Y vale la pena. Sí, sí. Y vale la pena. A mí me gustaría preguntarte, Brenda, para ti, el ciberacoso, ¿cómo lo podrías definir en términos jurídicos? Bueno, el ciberacoso es un hostigamiento, es una agresión que va a ser constante y recurrente, va a ser prolongada en el tiempo, ¿sí? Va a ser llevada a cabo por una persona que intimida o amenaza a otra, por un grupo de personas que así lo hacen. Se puede dar en las redes sociales o se puede dar en las paqueterías de mensajes, como son, pues bueno, WhatsApp, el Telegram y algunos otros, hasta por el Messenger, sí, claro, el Facebook. Entonces, eso es jurídicamente, aunque no lo tenemos legislado en nuestro Código Estatal Penal. ¿Podrías aclarar un poco más ese punto? Sí, el Código Penal Estatal que maneja actualmente las autoridades judiciales y en su caso también los fiscales de la Fiscalía General del Estado, se basan en el Código Penal Estatal, que no ha sido reformado en su totalidad para, ahora sí, adecuarnos a la realidad jurídica de los gobernables o justiciables. En este caso, el ciberacoso está establecido entre los artículos que maneja la violencia de género, ¿sí? En el artículo 361, que nos establece la violencia, pero está especificado para las mujeres. Cuando personalmente yo pienso que los caballeros también sufren hostigamiento o sufren acoso sexual, hasta acoso, el mobbing, que le llaman, el acoso laboral, todo tipo de acosos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí se maneja únicamente para las mujeres, pero en realidad ya podemos, hasta los niños son víctimas del acoso. Y pues no lo tenemos legislado como tal. El artículo 369 del Código Penal establece 6 tipos de violencia y entre esas se maneja la violencia psicológica y la violencia sexual, que son las que caracterizan a este tipo de injusto, que sería el ciberacoso, que no está establecido como tal ni con ese nombre. Tomando en cuenta esto que dices que todavía no está establecido y ni con ese nombre, según tu experiencia, ¿cuál crees que es la situación actual del acoso en redes sociales en México? Bueno, en las redes sociales yo supongo que debe de estar establecido en varios estados ya, y por eso hay tanta difusión en las redes sociales, para tener ciertas precauciones en relación a cómo se debe de prevenir o de estar atentos o alertas a una cuestión de hostigamiento o de acoso sexual, acoso psicológico, el acoso físico, que es cara a cara, o las bromas hirientes, que ya se toma como tal. Pero en realidad ¿cómo se llama? La Policía Nacional
cibernética es la que está Ajá. manejando, dando ciertos tips para que nosotros podamos tener ciertas prevenciones en relación a los delitos que genera esta situación, porque son varios, no configura únicamente el del psicológico o el sexual. Claro. Entonces los tips que dan es, por ejemplo, no sé, que protejamos nuestro Wi-Fi, que hagamos claves que no sean tan fáciles de identificar. Claro, el que tema de los datos revisemos nuestros personales, datos ¿no? personales con frecuencia, que establezcamos una restricción a nuestros perfiles, que no demos tanta información personal en las redes sociales. En el caso local, aquí de Veracruz, ¿a ti te ha tocado llevar algún caso en donde sí se haya hecho justicia con respecto a una situación de este tipo? Yo litigo desde el año del 1996, casi por octubre. Empecé. ¿A qué vengo con este año? Porque hasta el día de hoy yo no he visto justicia que se vea por el acoso cibernético. Es más, es un asunto nuevo. Sí. Es un delito que no tenemos tipificado, repito, y por tanto muchas de las personas omiten presentar denuncias. La Constitución Federal establece en uno de sus artículos, el 14 de la Constitución, establece el principio o adagio que habla sobre que no hay pena sin ley, nulla poena sine lege. En latín, nosotros no tenemos una penalidad establecida como un ciberacoso. Estamos trabajándolo como una violencia. Desde mi perspectiva como abogada postulante, si manejamos el ciberacoso, nos tenemos que valer de otras leyes internacionales, como sería la Ley Olimpia, como sería la Convención de Belén, ¿sí? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, también la Ley de Víctimas, que es también para nosotros aplicable. Pero hasta cierto punto no hay modo de que todo se compruebe, y menos con la falta de experticia por parte de los servidores públicos. Exacto. Que ahora sí procuran justicia. Claro. Quienes procuran justicia, que son los fiscales, les falta mucho en relación a adecuar los hechos a un tipo penal o a tipificarlo dentro de un delito. Y desde ahí va fallando ahora sí nuestro sistema penal, para redundar en que un juez, en este caso, ¿sí?, el juez que va a conocer de ese asunto debe tomar muy en cuenta el artículo 21 de la Constitución, que establece que son la fiscalía o los fiscales quienes van a dar a la persecución del delito, van a hacer las investigaciones. Si desde ahí venimos mal, el juez va a beneficiar al delincuente. Y me imagino que, por ejemplo, en los casos normales de abuso, de acoso, que no es en el ciberespacio, normalmente a la víctima se revictimiza. Imagínate en esta situación de ciberacoso, en donde todavía no está tipificado y se puede prestar para muchas interpretaciones, ¿no? Sí, hay mucha más revictimización. La corte actual, no la que está poniendo AMLO, ¿sí? La corte actual sí ha hablado sobre la revictimización. En este caso de los niños, por ejemplo, el no llevarlos a que declaren 2, 3, 4 veces en un procedimiento a contar penal, lo mismo, claro. A que sean tomados mejor mediante grabaciones, para efectos de que los menores puedan dar su testimonio de cómo ocurrieron los casos, el asunto en que ellos se están viendo perjudicados. Oye, Brenda, y por ejemplo, escuchándote, me doy cuenta de que, bueno, es muy difícil, como dices tú, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en este acoso hay amenazas de muerte? Bueno, las amenazas de muerte, actualmente ese delito está derogado en nuestro estado. Las amenazas ya no existen como un delito tipificado en nuestro Código Penal, que quiero aclarar, no es el mismo que el de los demás estados. Sí, claro, nosotros tenemos otro tipo de idiosincrasia y nos manejamos con otro tipo de leyes, ahora sí por las costumbres o por la sangre caliente que le llamamos nosotros los estudiantes del derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo te puedo...? Dependiendo de la calentura de cada estado. Y como somos muy calientitos. Somos costeños y nos diferenciamos. Aquí no nos conviene que esté penado el adulterio, ¿no? Por ejemplo. Así es, aquí es deleite. Pero en nuestro estado... No es delito, es deleite. Es deleite. Entonces, pues bueno, o sea, tenemos muchas cuestiones que debemos, yo creo que de tratar de que las cosas vayan fluyendo, claro. Pero no hay una tipificación exacta de lo que es.
Ujú. De hecho, lo que platicábamos antes de que entráramos a grabar, tras bambalinas, te estaba platicando de cómo empezar a tipificar este tipo de delitos, ¿no? Si tiene una ramificación enorme y cada vez van saliendo conforme surgen más tecnologías. Hay uno ahorita que escuchaba en un podcast, el del tributo, que son grupos pues puede ser Telegram o WhatsApp, ¿no? En donde hay, no sé, 1,500 hombres y de repente uno de ellos pone una foto en donde la foto de su mujer, de su novia, y dice, ríndanle tributo. Y el tributo es que todos los hombres que están en ese chat se masturben y terminen en la foto. Te lo juro. Entonces, lo que decía la chica de la entrevista que estaba viendo, ¿no? ¿Cómo tipificamos eso? Bueno, en nuestro estado está establecido, quiero creerlo, que como una violencia psicológica. Sí, claro. Pero repito nuevamente, o sea, si no va bien integrada la carpeta de investigación, sí, hay mucho. Nosotros los abogados, partiendo de la premisa que les dije del artículo 14 de la Constitución, podemos considerar que el delito no está tipificado al 100% y valernos de cualquier falla judicial para poder llegar a un auto de no vinculación a proceso actualmente. Uh-huh. Porque ese delito no está visto todavía en el tradicional, porque ya se hizo la reforma hace años y pues obviamente eso tampoco existía. Uh-huh. A la vista. Claro. Existía a lo mejor, pero no era tomado a la vista y por eso no se ve tanto las sanciones y salen impunes muchas gentes en relación a eso. Claro. No solo hombres, también mujeres, porque las mujeres también acosan. Sí, claro. Bueno, decía Brenda al inicio que, y se reitera, no está tipificado como delito el acoso cibernético. Así como tal, claro, con ese nombre, no. Lo cual, pues, me parece lamentable, porque a pesar de que está tipificado, por ejemplo, como violencia psicológica o sexual, pareciera, digo, al menos mi reflexión, lo que me inspira lo que estás diciendo a pensar es que el acoso cibernético es el medio para violentar psicológicamente o sexualmente. Entonces, tocando ese tema, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de este tipo de acoso? Claro. Pues mira, yo lo que les puedo decir es que las consecuencias, para empezar, el acoso es un trauma. O sea, claro, puede causar un trauma. Es violencia. Porque al final de cuentas es violencia. Uh-huh. Fíjense que cuando yo les platiqué y en el episodio anterior hice la denuncia pública acerca de lo que a mí me sucedió, y si no saben de lo que estoy hablando, váyanse al podcast anterior y ahí lo podrán checar. Uh-huh. El chismecito. El chismecito time. Yo nunca había vivido este tipo de... O sea, jamás había vivido acoso. Para empezar, nunca había vivido acoso. Para empezar. Y para terminar, nunca había vivido un acoso cibernético, ¿no? En donde fue a través de todas las redes sociales. Y fue tal el acoso, las amenazas, los insultos, las ofensas, que te causa y te activa el sistema, te activa el estado de alerta, porque a nivel cerebral es un peligro. Es un peligro. Uh-huh. Entonces, no dormí en 2 días. Modo supervivencia activado. El modo supervivencia activado. Y yo me sentía, aunque yo sabía que no iba a correr un peligro, porque empezando a analizar la situación después de lo que sucedió, dije, bueno, parece ser que no estoy en peligro. Uh-huh. Pero explícale eso a mi cerebro. Claro. Explícale eso a mi mecanismo de defensa. Entonces, 2 días sin dormir y 2 días sin comer. Uh-huh. Porque no sabía ni por dónde me iba a llegar. O sea, se iban a cumplir esas amenazas al principio. Sí. ¿Me explico? Sí. Precisamente por eso el acoso cibernético tiene todavía, yo creo que como que una esfera más hacia dónde avanza. Porque, por ejemplo, sufres acoso en la escuela, sufres acoso en el trabajo, ¿no? O violencia. Sales del trabajo y ahí se queda.
Ah, exacto. El tema del acoso en redes que es intemporal, atemporal, o sea, en cualquier momento puede llegar la agresión. Omnipresente. Exacto. En cualquier lugar en donde tú estés. Exacto. O incluso cuando es el tema de que divulgan fotos tuyas, puede estar pasando y ni cuenta te das. Así es. ¿No? Sí. Entonces. Y fíjate que, bueno, fíjense que lo que yo experimenté fue que después del trauma, porque el trauma a final de cuentas es un golpe emocional y psicológico. Sí. Pero fíjate que es bien chistoso porque la gente alrededor que no lo vive y que no lo ha sentido, lo minimiza. Por eso es tan importante poder hablar de este tema. Cuando me sucedió, dije, no, tenemos que hablar. De hecho, fue así como un parteaguas, ¿no? O sea, porque eso es algo que pues a nosotras nunca nos había pasado. Sí, claro. Que ustedes conocieran a alguien que les haya Y de la pasado. generación X, Exacto, nos de nuestra impacta más generación. que los de la generación A. Se da más en jóvenes. Bueno, se puede Claro, porque a cualquier edad exacto. se puede dar, pero como tú dices, o sea, nunca en tu vida te había pasado. Y a estas alturas, que pasen, sobre todo ya entre adultos, Exacto, pues tiene un pareciera impacto menos más. común, pero también es como, en realidad, qué tan poco común es. Exacto. Porque yo siento que cada vez es más común con el rodar de las redes sociales. Ujú, ujú. Y es que sabes que ahora como Brenda en su momento me lo comentó, actualmente cualquiera puede acosarte, cualquiera puede quemarte en redes sociales, cualquiera puede tomar conductas de este tipo con un Agresivas. clic. Claro. Con un clic. Porque estás cubriéndote con una pantalla, ¿no? Exacto. Que pasa lo mismo cuando te empiezas a relacionar y es más fácil y ya en persona ya no puedes. Ah, bueno, aquí en este caso, esa, ¿cómo le dicen? Falta de conocimiento de esa identidad que está tras la pantalla te da esa inmunidad. Así es. Porque puedo crear un perfil falso, puedo utilizar una computadora de un ciber y ¿quién va a saber que soy yo? Así es. ¿No? Normalmente el acoso se da físico y tras las redes se dan en conjunto. Es a menudo. Exacto. Jurídicamente así se ha establecido. Porque primero te amenazan en alguna aplicación de mensajería o en alguna red social para después hacerte efectivo el irte a gritar al lugar de tu trabajo, a tu hogar, ir a ver al esposo, ir a ver a la esposa, Exacto. el agredir a los niños en la escuela, todo eso casi siempre va junto. Sí. Ajá. Entonces, actualmente yo creo que esas cuestiones redundan mucho. No, yo soy psicóloga, pero se entiende que se da un confinamiento de Sí, la claro, persona en su domicilio, aísla a la aísla persona. Fíjate la que persona. tengo un caso, tuve un caso de una paciente, respondiendo también a esta parte de cómo puede afectar psicológicamente el abuso. Tuve una paciente, ya era una chava, es una chava ya que casi está saliendo de la universidad, pero cuando estaba en secundaria, tuvo un novio mayor que ella, la situación en su casa no estaba tan bien, fue como una salida para ella, pero el chavo le pidió fotos de corte sexual, ella se las envía y él se las manda a toda la secundaria. Era pueblo chico, ¿no? Entonces ella... Infierno grande. Claro, desde ese momento, aparte de la situación familiar, ella queda marcada, ¿no? Y es una chava que tiene muchos temas de ansiedad, muchas inseguridades, ¿no? Llega a un lugar y piensa que todo mundo va a saber su pasado. Si ahorita le llega un mensaje de alguien que no conoce, entra en terror. Es una persona muy insegura, con muchos problemas para relacionarse, tiene dependencia emocional. Bueno, Es que el impacto muy fuerte. Es muy fuerte porque hace rato que tú estabas mencionando que es diferente el acoso, y también decía Brenda, es diferente recibir el acoso de manera personal, de face to face, exacto. atrás de una pantalla o de una Una red, cuenta. de una cuenta de red Claro. social, porque ustedes recuerden, hemos sido acosadas las mujeres desde el día 1 en la calle. Que te chiflan, que te mamasean, que te morbosean. Exacto. Y te indignas, te enojas, te ofendes, te sientes mal, pero llegas a tu casa, se te pasa el coraje y dices, bueno, ya pasó. Ay, pinche. Ya. Sí, ¿no?
Sí. Todas lo vivimos. O te tocan en los camiones. O te tocan. Ah, eso sí, también. O te embarran. Exacto. Y te sientes muy afectada y a lo mejor te dura un poco de tiempo ese shock, ¿no? Ese impacto, ese shock. Pero en este caso, Ujú. esto que tú estás diciendo de esta paciente, Sí, los alcances que claro. tiene, ¿por qué? Porque el acoso que tú recibes, tu face to face, es esa persona contigo. Pero en las redes sociales es Exponer tu privacidad, tu intimidad. privacidad a nivel masivo. O sea, Sí, esa Jurídicamente vergüenza, deja- debe de ser una vergüenza patológica la que Es sientes, que deja una ¿no? huella digital. Claro. Y esas huellas Exacto. digitales sirven como prueba para las autoridades. Aquí lo triste, y hay que decirlo, y no nada más es en nuestro estado, debe de ser en todo el país, la reparación del daño única y exclusivamente se da para ese tipo de víctimas, Ujú. ¿sí? En pago de terapia psicológica. Ese sería. Nada más ese. No, es lo no hay único. cárcel para quien No, lo estoy hablando de la reparación del daño. ok. La sanción corporal ya es muy diferente. Y dependiendo, porque se va agravando. Si, por ejemplo, la mujer está embarazada, Sí, claro, que si puede es ver- familiar, que si hay algún vínculo o algo por el estilo. Ujú. Pero en sí, lo que nosotros obtenemos, la víctima obtiene, solo son los pagos de terapia psicológica y todavía la autoridad la manda con un perito en psicología para establecer el costo de las mismas. Generalmente, o la última vez que yo vi uno por violencia familiar, Ajá. estaban acreditando el pago de la reparación del daño en 300 pesos la terapia. Hoy no no sé les si iba a iban a ir al alcanzar. DIF dividido, porque creo que ahí cobran 30 pesos la terapia, Claro. que yo no digo que no sean buenos, hay muy buenos psicólogos en el DIF, porque yo trabajé ahí, hay muy buenos psicólogos y un saludo para todos ellos, pero no es factible que te pongan 300 pesos de terapia, Claro. que según que una, por cada una, entonces, y dice la psicóloga, bueno, es que yo la veo que necesita solo 10 o 15, multiplicados por 300, o 400, o 600, yo creo si lo ven muy grave, o sea, en realidad, no es algo que vayamos nosotros a obtener de inmediato, porque ese pago de reparación del daño se va a dar hasta la sentencia. Ajá. Y cuando vaya a pagar el delincuente, las demás sanciones, que es la sanción o pena corporal, que la va a conmutar si es que así lo admite el delito, y el llevar a cabo todo, la multa, todas esas cuestiones que se dan. Y ahí es donde le dicen, aparte le debes 3,000 pesos a la fulanita, porque le dañaste psicológicamente ya después de 4 o 5 años que se dio ese delito. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el peligro aún más? Que aunque ya, bueno, haya habido justicia, ya le estén pagando las terapias, la chica, si fue un tema de que expusieron cosas íntimas, ¿quién le garantiza? O sea, esa idea de que todo anda circulando en las redes, porque esa es otra situación. Con Que el lo que tema sube, cibernético así que queda lo que un subes ahí se registro. queda, sí, Ajá. exacto. Sí, al respecto, tenemos con en nuestro estado, con la Secretaría de Seguridad Pública, contamos con la Policía Científica, la unidad de Policía Científica. Se supone que todos ellos saben en relación de cómo deben de quitar todo ese tipo de fotografías, todas esas informaciones, pero debemos también de tomar en cuenta que cada red social cuenta con protección para sus suscriptores. Exacto. O sea, incluso nos ordenan primeramente que restringamos los perfiles y también que entremos a una configuración para poder ellos, con la inteligencia artificial que es actual, ¿sí? ¿Cómo se dice? El que entren cierto tipo de mensajes que no vayan a provocar un daño psicológico en la persona que los va a recibir. Okay. Eso lo está manejando X y Facebook. Okay. Pero sí, o sea, la policía cibernética tiene la mayor responsabilidad para que esas huellas digitales queden lo mínimo posible en el internet, pero finalmente sí, claro, es internet. Exacto. Y mañana va a aparecer tu foto desnuda en Irak. No exacto. Vamos a saber ni qué. Pero bueno, eso tiene tiempo que lo vemos. Sí. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, aquí hubo un motel muy famoso, en donde dijeron que tomaban videos y luego los andaban vendiendo en Tepito. Entonces, tú aparecías con tu pareja haciendo el amor, pensando que tú estabas
en un Un lugar espacio íntimo. Así Sí, es, claro. Cuando ya tu película pornográfica Sí. Oye, y sin recibir. Había ganado Grammys. Y sin no digo, recibir. Óscares. sí, o sea, y no porque yo lo diga, sino que entre abogados No manches, qué se vio esa fuerte. situación. Sí, O sea, claro. las cámaras atrás del espejo doble en donde estaban tomando esas sí, fotos. sí. Y Qué lo vio, miedo. y se vio porque un abogado compañero llevó un caso así. Encontró el video en Tepito de una pareja que creo que ya había recibido varias palmas, pues de que estaba muy bien hecho el video, de que estaban Varias haciendo palmas. todas las posiciones existentes que ustedes puedan conocer, y pues francamente todo eso sí se fue, quedó en la fiscalía porque finalmente Claro. no quisieron los del motel que las cosas trascendieran, pero entre la Claro. comunidad jurídica sí se supo. Claro. Así fue. Que esto que decías que con la inteligencia artificial hay otro delito. Ahora sabes que, por ejemplo, te llaman, tú contestas, no sé, en alguna videollamada te graban, ¿no? Y luego Sí, eso sí. te mandan, o sea, no sé, o con voz, Con tu voz. Sí. ¿no? Oye, préstame 5,000 pesos, deposítame luego, como hacemos luego, ¿no? Te lo sí, transfiero, que no sé qué. Ah, sí, Porque porque es mi voz, o sea, es Exacto. Lorena. Siento que eso es lo menos delicado hasta cierto punto. Mientras uno tenga establecidas o cerradas tus cuentas bancarias, restringidas, el modo en que van a entrar las personas a tu app bancaria y todo eso. A mí lo que me preocupa como persona es que, por ejemplo, utilicen mi persona y me pongan, por ejemplo, en una cantina vendiendo la caricia o no sé, a que esté yo fichando. Cuando Sí, claro. yo me dedico a otra cosa. Sí, pero claro. ya me pusieron ahí con la Sí, inteligencia con una artificial. sola foto te pueden poner Así a es. hacer de lo que O sea. Esa es la delicadeza de las redes sociales. Híjole, está, pero... Qué miedo, Qué sí, de miedo. terror. De terror. Bueno, ya nos quedó muy claro que las leyes aquí en México para combatir el acoso en redes sociales, pues no son tan efectivas, ¿no? No. Nos queda muy claro. Brenda, tú como abogada, porque esta respuesta también la vamos a dar nosotras como psicólogas, pero tú como abogada, como mujer, ¿cómo crees que se debería de actuar una víctima de acoso en redes sociales? O sea, ¿cuáles serían los pasos legales que podría seguir? Exacto. A lo mejor no, porque, bueno, como dices tú, no son tan efectivas, pero por lo menos para que la víctima pueda sentirse acompañada y que tú le puedas decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. ¿Tú qué recomendarías? Bien, antes que nada, pues yo siento que primeramente deben de acudir ante un abogado para tratar de visualizar si se trata o no de una conducta reiterada, prolongada o frecuente en el tiempo, Okay. para ese tipo de agresiones o atemorizaciones, amenazas, humillaciones, bromas hirientes o lo que sea. Para que de esta forma partir con el hecho de presentar una denuncia, porque no solo se trata de identificar el delito, sino también denunciarlo, Claro. para que haya tantas que podamos, en este caso, ver el modo que el Congreso, en lugar de estar perdiendo el tiempo en leyes que no son factibles, como por ejemplo lo de los cambios de jueces, y disculpen que me meta, mejor se pongan a legislar sobre lo que ya tenemos encima, Claro. lo que estamos viviendo el día a día. Y entonces llevar a cabo la denuncia y tener ahora sí un tipo penal que tipifique exactamente ese delito. No tomarlo como minimizarlo. Si en tu casa, como decía Edith, o con tu familia, lo veían minimizado, pues ahora imagínense las autoridades que no tienen ni el delito tipificado. Claro. Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. Cuando yo tuve que avisarle a mi familia, a mis amigos más cercanos lo que estaba pasando, la mayoría fue así de, estamos contigo, te queremos, qué fuerte, qué difícil, pero hubo uno que otro que con las buenas intenciones, porque no son malas intenciones, era así de que con su mismo enojo, de impotencia, de que me habían hecho esto, me decían, pero no le des la importancia. No Ignóralo. Ignórala, está loca, ¿no? Mira, no es para tanto, tú eres una mujer empoderada, segura de ti misma, que a ti no te quiebre nadie, que no sé, y dices, no cabe duda que no tienes ni idea de lo que se siente, ¿no? Porque hubo personas en las que sí, yo me desahogué y lloré y dije, es que me siento así,
no le des la importancia, no le des ese poder a esa persona. Y hasta que hubo un momento en que le dije a alguien, le digo, ¿sabes qué? Gracias por tus palabras y gracias por tus buenas intenciones, pero imagínate que el impacto es tan fuerte que se siente como si tuviera atropellado no un camión, un tráiler. Pero como no se me ven las afectaciones físicas, solamente son emocionales y psicológicas, tú no puedes vislumbrar la afectación que le puede causar a una persona. Precisamente el tema del ciberacoso y todo esto, pues uno de los desenlaces más fatales es que la persona, al verse envuelta en esas situaciones, toma la decisión del suicidio, ¿no? Sí, y es que en sí no es que hayan expuesto mis fotos íntimas, no es que me hayan amenazado, no es que hayan robado información, es todo lo que conlleva, ¿no? Ese contexto, la vergüenza, que te juzguen, que no. Entonces, el tema del ciberacoso, cuando termina en suicidio, es que es una necesidad primordial el tema de abordarlo, tanto legalmente como, no sé, estrategias psicológicas, ¿no? Exacto, y en las estrategias psicológicas la principal es validarlo. Validarlo, exacto. Porque no se valida. Y aunque, fíjate, tú lo mencionas así, en cuanto a fotos y todo. Yo no sufrí eso. O sea, no fueron fotos, no me expusieron ante nada. No, fue una agresión directa. Fue una agresión directa, amenazas. Sí. Imagínate cómo si así me sentí yo, que no fue a nivel masivo. Imagínate el impacto sí. Pero lo que daba más cuestión aquí es, y disculpe que las interrumpa, pero yo siento que mucho de esto tiene que ver la forma en que hemos sido educadas las mujeres. Sí. Aparte de ello, el tomar en cuenta o valorar que muchas de nosotras nos gusta llevar vidas discretas, que no nos gusta que las demás personas sepan los problemas que uno tiene en casa. Sí. Y Edith en su momento no pensó publicar nada, yo supongo, con tus amistades y todo, precisamente por ello, porque pues se supone que es algo personal, algo que solo me está ocurriendo a mí, yo porque lo tengo que comunicar con los demás, pero implica el hacerlo para todos los demás, implica el dar a conocer que estás sufriendo un problema y que los demás tengan precaución cuando vayan a hablar de ti, cuando esa persona se atreva a dirigirse a los demás que están en tu entorno. Aparte de ello, queda como una especie de antecedente social, ¿sí? De que te están agrediendo, y de que más adelante si sufres alguna cuestión o trastorno físico, sabemos que con la primera que deben de investigar es con esa persona que ocupó el dañarte. Entonces, pero muchas veces no tenemos esa educación de decir las cosas, de hacerlas públicas. En lo personal, a mí, por ejemplo, no me gustan las redes sociales. Mi vida es personal, es discreta, no me gusta que se metan con mi persona, no me interesa que la gente sepa a dónde voy, ni qué hago, ni por qué lo hago, ¿sí? No me interesa. Yo tengo mi vida personal y hasta ahí. Nadie debe saberla más que las personas que vivimos ahí. Pero cuando ocurre algo así como lo que le ocurrió aquí a Edith, sí lo digo o lo hago saber a las personas más allegadas hacia mí, ya aparte de mi familia, mis amigos, como ella hizo. Y es que fíjate, tú como abogada, llevas a cabo una estrategia súper importante que nosotros llevamos a cabo en terapia, que es nombrar la verdad. O sea, nombrar la verdad de lo que te sucede y de lo que vives en soledad, se tiene que decir. Y eso es algo que tú como abogada, en su momento, cuando lo has sugerido, fue así como, ¿what? ¿Cómo? Sí, claro, para protegerte. Claro. Para que se entere, porque la información es prevención. Pero ¿qué es lo que haces primero? Como dice Brenda, quédate callada. No, esto que me sucedió no tiene que saber nadie. Claro. ¿No? Porque no le vas a decir antes a cuando nos pasaba a nosotras, ¿no? A lo mejor le decías a una amiga o a tu mamá, me agarraron la chichi en el metro o me nalguearon en el camión. Pero este tipo de cosas... Sí, aparte porque luego nos estigmatizan. No, pues si ya dijo que eres la querida de fulano, entonces eres de cascos ligeros. Que si ya te estoy diciendo que eres una sucia, que me traicionaste en el trabajo, entonces quiere decir que eres una traicionera.
O sea, son cuestiones que los demás no vemos, pero que la persona que tiene la cabeza caliente lo piensa y dice, es que me van a tachar de esto, me van a estigmatizar. Entonces, Claro. hay que decirlo. Hay que hablarlo, hay que nombrarlo. Hay que publicarlo, pero a la vez dar tu argumento de por qué lo estás haciendo. Exacto. ¿Cuál es el sentimiento que tienes para darte a conocer con los demás de lo que tú estás sintiendo? Y esto también nos lleva a una responsabilidad social como usuario de redes, ¿no? El hecho de que hay muchas veces que llega a nosotros este tipo de contenido y, no sé, bajo un criterio del chisme, es fácil compartirlo, ¿no? U opinar, Sí. ¿no? Así Entonces, es. que este podcast cree conciencia de que podemos ser en cualquier momento nosotros. Hay que respetar. Yo siento que debemos de respetar la integridad de las demás personas. Exacto. Tanto en la vida social como en la vida de las redes Sí, sociales. claro. Yo siento que el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz, Y exactamente. así debemos de hacerlo, pero la gente no lo entiende. Retomando el tema que me habías preguntado, Edith, ¿de qué manera la víctima puede hacer este conocimiento de estos hechos ante una autoridad? Pues bueno, acudes ante un abogado, el abogado te va a sugerir si lo vas a hacer por escrito o te va a llevar personalmente a que lo declares. En mi experiencia debe de ser por escrito, porque en ese momento nosotros enlazamos los hechos y las capturas de pantalla, porque es un delito que ocurre en privacía. Es decir, si te lo mandan una de mensajería, pues nada más lo vas a conocer tú. Si te lo hace valer en las redes sociales, pues todo el mundo lo va a saber. Pero de todos modos tienes que sacarlo de ahí, llevarlo en un documento para que el abogado lo tome como un dato de prueba que se va a aportar ante el fiscal competente para conocer de ese asunto. Ok. Ahí lo presentas ante una unidad de atención temprana que va a estudiar todos este tipo de delitos. Y tenemos 2 de esos centros de justicia. Hay uno acá por la calle del Cerrada del Sol, si no mal recuerdo. Aquí por donde está la UDICA. Okay. Y hay otro en el Boulevard Fidel Herrera, por Playa Linda, atrás de donde está la policía, para que vayas y presentes. Desde mi perspectiva es la que está acá, en la Cerrada del Sol, calle Cerrada del Sol, para presentar ese tipo de denuncias, porque se trata de delitos de violencia de género. Y como se manejan de esta manera, pues ellos son especializados en delitos contra las mujeres, contra niños y niñas, delitos sexuales y de violencia. Ahí se hacen en la de calle Cerrada del Sol. Y entonces, ¿cuáles serían los primeros obstáculos por que atraviesan las mujeres al buscar justicia por esta situación? ¿Cuáles crees que son? Pues si nos vamos a decir lo que es la verdad, dijéramos, ¿sí? La neta. La neta primeramente es el dinero. Okay. Y porque nosotros los abogados cobramos un honorario que muchas veces es más alto que lo que va a recibir la víctima monetariamente. Hace rato les decía yo que generalizan o establecen una cuota de pago de cada una de las terapias psicológicas que ordena el fiscal en base al dictamen de un médico o de un perito en psicología, que muchas veces ni es así, porque pasan 4 o 5 años para recibir justicia y mientras tanto tú ya hiciste todas tus terapias que tú consideraste y ante el psicólogo que tú quieras o que tú desees tomar en cuenta, con el que vas a tener esa confianza de decir tus problemas para que te oriente y tener ahora sí una sanidad mental, ¿verdad? Pero francamente es el dinero lo primero, porque nosotros no podemos cobrar, por ejemplo, 5,000 pesos por llevarte un asunto así, aunque tú solo vayas a recibir 600, 500 o 1,500, porque las vueltas son inmensas. Sí, claro. Se paga mucho de gasolina, se pierde mucho el tiempo, las autoridades luego no están, no te reciben, el cliente se desespera y piensa que uno no da las vueltas, pero pues no es el único asunto que uno lleva. Sí, claro. Entonces, pues finalmente, primeramente el obstáculo es el pago de honorarios, desde mi perspectiva. El segundo es la misma inactividad de las autoridades, porque tardan a veces hasta 2, 3, 4 años en pasar un delito o una carpeta para solicitarle al juez una audiencia para vincular. Es mucho. Sí, ahora,
Si tú vas por ahí y ya como que la cartera la avientas, pues entonces las cosas se ponen más rápidas. Pero si no, no. Sí, Es el dinero. Brenda, en tu opinión, ¿qué podrían hacer las personas para protegerse del acoso en redes sociales? Bueno, primeramente, la policía cibernética ha establecido ciertos tips para que se lleven a cabo. Aquí hay en el Facebook hay una página de la Unidad de Policía Científica para el Estado de Veracruz, en donde tú puedes ahí por inbox decir lo que tú quieres que te apoye esa policía cibernética. Hay también unos números para que tú lo hagas. Ellos dan unos tips, que es, por ejemplo, proteger tu red Wi-Fi, que tenga clave, el que tú tengas claves de tus aplicaciones o de tus redes sociales, que sean fuertes o correctas, ¿sí? El hecho también de que restrinjas tu perfil para que puedas acceder nada más a ciertas personas, el que tengas configurada tu perfil para que se puedan filtrar esos mensajes ofensivos o humillantes y sufras tú menos todo ese tipo de situaciones, entre otros más. De hecho, hace rato, Brenda, tú comentabas que la falta de educación de nosotras las mujeres, de nombrar la verdad. Y sobre esta línea, tú, de alguna manera, ¿cuál crees que sería el papel que juega la educación en la prevención del acoso en línea, especialmente en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes ya no hay tanta cerradez en su mente, pues son jóvenes que manejan las redes sociales desde que son niños. Sí. Yo lo veo en mis sobrinos, o sea, niños de 2, 3 años que ya saben manejar una tableta y yo apenas si puedo andarle. Y pues bueno, yo soy de otra generación. Entonces, nosotros, Pues la avance la generación, tecnología. la nuestra, no la tuya, Ingrid, porque eres más joven, pero la nuestra, ¿sí? Es una bebé. Sí, nuestra generación Ay, se me apagó la... tiene otros modos de ver la vida porque nos educaron unos padres de otra generación todavía más antigua, en donde no existía el internet, para empezar. Entonces nos cierran la cabeza a no andar contando cosas, a no andar contando detalles, porque algunas andan de amantes y pues también se ganan hasta cierto punto que la mujer les vaya a hacer un show a su lugar, a donde están o lo que sea. Porque andan de amantes. Debemos de aprender a respetar las relaciones. No es que nos las ganemos como personas, no, es el hecho de que nos sabemos respetar. Quiero aclarar el punto, porque yo no estoy de acuerdo en que nos vayan a hacer... A nadie, sí, claro. Así es. Sí, O sea, si no quieres que te hagan, no hagas. Claro. Pero finalmente, repito, o sea, tenemos una educación, nosotras tres, un poquito más cerrada que la de su generación, Sí. o que de la generación de tus hijos. Claro. Entonces, esa educación es la que hace la diferencia entre cada generación de nosotros. Y aprovechando esta parte también, la tecnología sigue avanzando, ¿no? Cada vez tenemos más monerías que nos facilitan la vida, pero bueno, que también impactan este tipo de situaciones, ¿no? ¿De qué manera crees tú que van a ir avanzando estos temas de acoso cibernético conforme avance la tecnología? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, con la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, creo que todo se va a tornar más peligroso. Eso me da miedo. Sí, A mí también. me da mucho miedo y desde mi perspectiva voy a continuar sin redes sociales. Sí, Yo de las por voy sí- a quitar hoy. Oye, si de por sí tú ya no las usabas, ¿no? No, o sea, ahora menos. Pero sí creo yo que debemos de hacer conciencia, o las aplicaciones que están manejando las redes sociales deberían en todo caso de ser más extremistas Claro. en cuanto a regular el modo en que se va a dar la información en sus aplicaciones o de qué personas están suscribiendo, pero pues finalmente todo mundo engaña. Lo mínimo que engañamos es la edad. Es la edad. Y ya desde ahí empezamos. Y también en casa, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos padres no permiten el uso de TikTok y de redes sociales a niños, ¿no? Así es, sí. 8, 10, 12 años que todavía no hay un criterio, ¿no? Y que fácilmente pueden ser enganchados.
Sí, efectivamente, pero pues para la niñez eso es lo menos, el que les digan, los humillen o algo. Desde mi perspectiva como abogada, el problema que se va a dar más entre los menores de edad, ahora sí, es Exacto. el hecho de que una persona Exacto. abuse de ellos ya desde el mismo instante en que les están mandando mensajes sexuales, Exacto. haciéndose pasar por otra persona, o les piden que les enseñen su pack, y todo eso redunda ahora sí en que estos menores de edad se vean vulnerables, vulnerables, expuestos, porque se sienten idolatrados, más queridos, tomados más en cuenta, porque hay que tomar o ponderar que muchos de esos niños son abandonados, no porque uno quiera. No. Aclaro el punto, las mujeres trabajamos, actualmente ya somos madres trabajadoras y tenemos que sacar adelante a la familia, porque algunos padres son incumplidos y entonces tenemos que sacar la casta. Sí. Pero eso tampoco está prohibido por la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las madres que trabajan todo el día y sus hijos los cuida en una guardería o los cuida un familiar cercano, no van a perder la guarda y custodia, pero sí deben de estar atentos. Vigilando. Sí, claro. Hay cámaras, supervisando. Hay cámaras, claro. El poner el control parental en las televisiones, en las computadoras, en las tabletas, hasta en los teléfonos. Yo soy enemiga de que les den a un niño un teléfono celular cuando tiene 8 o 9 años. Es que no lo tienen que tener. Deben de tenerlo, pero no lo tienen que tener. Ya se ve. Y lo toman, o la excusa es porque con eso van a saber si el niño salió de la escuela, si ya se va, si ya, todo eso. Pero yo creo que para eso debes de tener alguna persona que te apoye. Claro. Si tú estás trabajando. Y trabajando. aparte te voy a decir una cosa, cuando nos han llegado a nosotras este tipo de situaciones, porque ha habido mucho bullying escolar a través de las redes sociales, porque entre los mismos chavos hay redes dentro del colegio y ahí empiezan a acosar a otros chicos, porque el bullying ya no solamente es face to face, sino también a nivel escolar, pero a nivel ya en línea. Me llegan los padres todos mortificados de lo que está sucediendo y yo les pregunto, y para empezar, ¿por qué su hija trae un celular? Trae un teléfono. Que luego en otro podcast lo mencionaba. Luego traen un iPhone que ni siquiera yo lo tengo, ¿no? Y el más nuevo. Entonces, ¿qué te dicen los papás? Lo que tú estabas diciendo hace rato. Es que ¿cómo me comunico con él? Y yo yo les contesto. A ver, ¿qué edad tienes tú? 40. ¿Y cómo se comunicaban tus padres contigo? Ah, pues a través del colegio, del teléfono de la escuela. Hablaban a la dirección. Pues así te comunicas con tu hijo. No les gusta escuchar esta respuesta. Pero como tú lo dices, Brenda, y lo dijiste muy bien, un niño no tiene por qué tener un aparato, un dispositivo, ¿no? Ni tampoco redes sociales. Y menos un teléfono y menos redes sociales. Pueden usar el iPad, los videojuegos, sí, pero tiene que ser monitoreado, tiene que ser regulado, tiene que ser vigilado, pero no, Luego los aparatos electrónicos son las nanas de los hijos. Por esas malas costumbres que tenemos de hacer grupos con todo mundo cuando ni se conocen. O sea, sí, la verdad, o sea, yo estoy en desacuerdo total. Sí. O sea, los padres de familia que forman un grupo con todos los padres de familia de ese salón de clases. Ay, no, qué horror. Y todo el día están... ¿A qué ha dado lugar? Eso es lo de menos. Y dando guerra. Sí, eso es lo de menos. Aquí el problema es cuando entonces tocan a una de ellas. ¿Qué tal si ya fulanita ya le aventó un beso al papá de Juanito? Ah, pues ya los dijeron, ya te quemaron, ya luego los papás van y piden que esa fulanita se salga del grupo. O ya van con la directora o ya estigmatizan al niño. La funan. Sí. O sea, son cuestiones así, incluso entre ellos que ya sacaron la foto de que vieron a dos padres de familia diferentes ya besándose. Porque a eso das lugar. Ajá. También. Sí, fíjate que o sea, no son había muchas pensado en cuestiones. Las redes sociales, desde mi perspectiva, han ocasionado muchos de los problemas que actualmente tenemos, tanto psicológicos como económicos, sociales, de todo tipo. Oye, Brenda, y aunque tú y ese tema ya lo habías tocado al principio del podcast, ¿habría de alguna manera algún cambio
legislativo importante que tú consideres mejorar para la situación de esto? Sí, desde mi perspectiva, el Congreso local debería de tener una iniciativa por parte del gobernador que tenga la responsabilidad social y legal de emitir una reforma al Código Penal para establecer el delito de ciberacoso con todas sus vertientes dentro de los delitos que se tipifican en el código. Ese es el modo en el cual podríamos superar esa cuestión. ¿Qué consejo le darías a quienes ya han sido víctimas de acoso en redes sociales? Bueno, pues yo pienso que se deben de hacer valer todos los tips que les manejé, que maneja la unidad de policía científica del Estado, pero yo en lo personal, mi primera impresión sería el cerrar mis redes sociales, pero eso es solo temporal, es una cuestión que únicamente daría lugar a que más adelante se haga necesario ese mal. Ahora sí dijéramos, muchas de las personas ocupamos las redes sociales porque somos emprendedoras, porque a través de las redes sociales nos damos a conocer más, como el caso de ustedes, que sus redes sociales son para su trabajo. La mayor parte de ustedes tiene esas redes sociales como una herramienta laboral, no como el dar a conocer todo lo que hagas en tu vida, ¿verdad? Entonces, el cerrar tus redes sociales no implica que tú te des una solución, y ahora sí, eterna. Es una solución temporal. Claro. Entonces, vuelvo a insistir, hay que protegerse con todo lo que implica el Wi-Fi, tu perfil, tus claves, el no darlas a conocer, no traerlas registradas en tu teléfono y todas esas cuestiones, Ingrid. Sí, si ahorita pierdes el teléfono, pierdes tu vida. Claro. Sí. No, traes hasta el banco ahí. Exacto. Bueno, entonces vamos a, de alguna manera, me gustaría cerrar en que cada una de nosotras demos unas recomendaciones, unas conclusiones acerca de este episodio que hemos tratado con la licenciada. Tanto, pues, ella ha dado sus recomendaciones jurídicas, legales. Nosotras como psicoterapeutas, expertas, pues, en atención en sesión, ¿no?, diaria con nuestros pacientes, ¿qué podríamos de alguna manera recomendar? ¿Qué sería? Porque, bueno, escuchándola a ella, a mí se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? Y como decía Brenda muy claramente, hay medidas de prevención, sí, puedes cerrar tus redes sociales, sí, pero hay gente que son una herramienta de trabajo, ¿no? O que tú a final de cuentas decides tener una red social porque te gusta, punto. Bueno, el que puedas escuchar todo este podcast para que sepas qué puedes hacer y las recomendaciones que la licenciada dijo, que es restringir el Facebook, ¿no? Mantener en privado tu Instagram, porque ya en Facebook hay no solamente lo puedes poner en privado, lo puedes restringir. Sí, claro. Antes no existía eso. Es reciente. Es reciente. En Instagram, que sea privado, ¿no? Bueno, en fin, a lo que yo quiero llegar con esto es el hecho de que uses redes sociales, úsalas con responsabilidad. 1, 2, si tienes hijos, no les des teléfono. Y si les das teléfono, que no usen redes sociales. Hay telefonitos que dicen que son de Maizoro, por así decirlo. No los he visto. Que los venden en el Quiero Oxxo. Que los venden en el Oxxo. Y que son nada más de botoncitos. Ajá, nada más para comunicarse. Para comunicarse. Si te quieren comunicar, no. Pero es que el niño quiere un Android, ¿no? Claro, claro. O un iPhone. Un iPhone. Entonces, no. O sea, si ustedes quieren evitar esto en casa, los papás hay que hacer conciencia de no darle teléfono a sus hijos hasta que sean, de alguna manera, ya unos jóvenes que ya puedan protegerse, ¿no? Precisamente, a lo mejor esa sería mi recomendación final, el hecho de que es una realidad que la tecnología nos alcanzó. Así es. Y esto no va a ir para atrás, digo, al menos que haya un apagón mundial, ¿no? Pero es algo a lo que nos tenemos que adaptar, Exacto. ¿no? A que sea funcional y sea benéfico para nuestras vidas, profesional, pero también tener esos cuidados en la parte personal, porque es algo con lo que vamos a tener que seguir viviendo. Claro. ¿No? Es el día a día. Es el día a día. Claro.
Yo diría que no, si bien no somos culpables de la violencia que podemos llegar a recibir en redes sociales o en internet, sí somos responsables de nuestro cuidado. Claro. Y quisiera yo agregar que, sobre todo a los papás, no vayamos a tener esta incongruencia de, ok, bueno, ya, le voy a hacer caso a las psicopsicólogas. No le voy a dar a mi hijo un teléfono pues así, ¿no? Pero tampoco vayan entonces ustedes a difundir información de sus hijos en las redes sociales de ustedes. Claro. Porque también mucho se ha visto que es primer día de escuela y suben la foto del hijo donde se ve de cuerpo completo, se le ve la cara y el escudo de la escuela acá. Si quieren ya también den la dirección, el salón y sí, qué número de alumno es. O sea, ¿sí me explico? Yo, obviamente sin decir nombres ni nada, pero por ahí 2 que 3 contactos en Facebook que me llama mucho la atención son mamás y de ellas no publican absolutamente nada de su vida personal, comparten puros memes y fotos de sus hijos en la escuela, cuando los van a recoger, cuando los van a dejar, que si ya lo cambiaron, que si recibió un diploma. Y nosotros podríamos decir, bueno, en mis redes sociales solamente tengo gente que yo conozco, familiares y amigos, pero ya poniéndonos muy paranoicos, no sabemos si a alguno de sus familiares o amigos los puedan llegar a hackear. Claro. Y tienen acceso a las redes sociales y ahí pueden ver la información que ustedes están compartiendo, ¿no? Gente que incluso ya como adultos dicen, voy rumbo a tal lugar, voy en camino y compartes tu ubicación, ¿no? Casi. Estamos dando toda la información en bandeja de plata. Claro. Entonces sí, mantener un poco más el bajo perfil, pues por responsabilidad. Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste esto me acordé de algo y lo quiero mencionar. El hecho de que tú tengas privada tus redes sociales restringidas, no creas que estás a salvo. Claro. Cualquier cosa que tú subas a las redes sociales, le pueden tomar captura de pantalla tus contactos y lo pueden compartir. Porque me pasó a mí una experiencia hace algún tiempo con alguien por ahí que reclamó por qué se publicó esta información que no era nada privada, era una situación que no era privada y que la subieron a las historias de un evento que se estaba haciendo. No había nada malo en esa publicación, pero hubo una persona que le hizo un tango a otra reclamándole que por qué había subido las historias, porque su Instagram era público, ¿no? Y entonces otras personas le dijeron, a ver, espérate, pero no hay nada malo en la información, o sea, no hay nada malo en las historias, no se está haciendo nada malo. Y esta persona reclamaba, es que yo tengo mis redes sociales en privado, restringidas, y por eso no quiero que me suban en las historias. A ver, todo lo que tú subes en tus redes sociales restringidas y privadas están vulnerables porque están en internet. O sea, ¿sí me explico? Aparte los algoritmos mismos recaban toda esa información para mandarte publicidad, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, sí, a lo que yo me refiero es a esto. No creas que porque tienes el Facebook y tienes el Instagram o tienes todas tus redes sociales restringidas, no, de alguna manera no se va a publicar algo que tú publicaste privado. No estás blindado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, yo para terminar, lo que les quiero decir es algo muy importante. Si alguien vive este tipo de situación alguna vez en su vida, o alguien que esté cercano a ti o a ti mismo, busquen ayuda legal, psicológica, porque es muy importante atender este proceso que empiezas a vivir, porque es un duelo, es la pérdida de tu seguridad, la pérdida de tu tranquilidad, la pérdida de tu vida habitual, porque todo cambia, ¿sí? Se activa tu estado de alerta, te pones con un mecanismo de defensa en donde tu cerebro poco a poco va a ir registrando que vas a estar a salvo, pero todo eso tiene un proceso. Entonces, validemos esto, no lo minimices, aunque sean tus buenas intenciones de decirle a la otra persona, déjalo pasar, no le des importancia, no le entregues el poder de hacerte sentir mal. Son buenas intenciones, pero hay que tener más conciencia, porque esto suena como cuando le decimos a la persona deprimida o a la persona con ansiedad,
ay, déjate, como decía Lorena, déjate de pendejadas, ¿no? Ponte a barrer. Ponte a barrer. Es algo así. A lavar ropa, por ¿Sí me explico? Es así. O sea, no es cuestión de juego, sí tiene un impacto emocional y psicológico y es un trauma. Y que esa vergüenza y esa culpa que sientes no es tuya. Así es, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, A ustedes. Brenda. Muchas gracias, Muchas gracias Brenda. por aceptar nuestra invitación. Vamos a dar los datos de la licenciada. Ella es abogada postulante titular en su despacho de abogados en la práctica privada. Y el número de su consultorio jurídico, Brecha, como se llama, es el 2299-385807 para quienes quieran buscarla por algún tipo de manejo de cualquier materia de la que yo mencioné al principio. Es una abogada con mucha experiencia profesional, altamente recomendada y es mi abogada. Y no marquen a ese teléfono los stalkers. Solo clientes. Bueno, y para terminar, por favor, suscríbanse, denle like, Manden opciones de temas, compartan, Comenten. comenten. Y nosotras somos psicoterapeutas. Bye.